Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El comandante Víctor Soto Méndez es detenido por la DGCIN en el estado Barinas hace ya casi 4 años, el 2 de marzo de 2018. Están por cumplirse los 4 años de detención. Le aprenden allí en el estado Barinas, no había orden judicial, llega la DGCIN, a empellones lo sacan de su casa, que era donde estaba, donde resulta detenido. Lo traen a Caracas, presuntamente lo tienen un tiempo en la Dirección de Contrainteligencia Militar, acá en Caracas, en Boleíta, sitio que ya por ustedes es bastante conocido. Allí sufre cualquier cantidad de tratos inhumanos, ¿no? Torturas. Han denunciado sus familiares quemaduras en el cuero cabelludo, en la cara, cualquier cantidad de maltratos, incluso con gas lacrimógeno dentro de ese centro de reclusión. Después lo llevan a una cárcel común, a la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, y después termina siendo trasladado otra vez acá a la zona metropolitana de Caracas y lo recluyen en Ramo Verde, donde está hoy, entendemos, con un juicio completamente paralizado, sin ningún tipo de aporte de pruebas sobre un supuesto movimiento insurreccional que se conoció como el movimiento de transición de la dignidad del pueblo en el año 18, imagínense ustedes. Y para hablar de su caso tenemos con nosotros hoy a Ana Velázquez, su señora esposa. Buenas tardes, Ana, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí, claro, ¿cómo estás? Cuéntenos, Ana, en casi 4 años, ¿cuál ha sido la experiencia con la prisión de su esposo en términos de las torturas, en términos de los intentos para hacer avanzar el caso a nivel judicial, que entiendo está estancado porque está en justicia militar? Obviamente, su esposo es comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años? A ver, si te entendí bien la pregunta, hay dos vertientes ahí sobre los cuales se puede hablar, ¿no? Me mencionabas al principio respecto de las torturas sufridas, ¿no? Las torturas directas con él o del calvario que tenemos que pasar nosotros como su entorno y como sus familiares, ¿no? Porque al estar presos ellos, de algún modo nosotros también pues quedamos encarcelados y por supuesto sus hijos privados del calor de su padre, ¿no? Y lo otro que me mencionabas era... sí, el tema judicial, el tema, ¿cómo ha estado eso? Porque entiendo que está detenido el proceso judicial. El tema judicial, mira, el tema judicial es algo que, pues, para serte franca, yo no soy abogado, pero pues mientras uno tenga la posibilidad de leer un documento e interpretarlo, bueno, algo pudiera entender, ¿no? Del tema judicial yo digo que eso está estancado, porque él tuvo un juicio en el año 2020, un juicio exprés que duró como 2 o 3 semanas nada más, en donde fue sentenciado a 7 años y 6 meses. Pero un juicio que cualquier abogado que eso está inclusive publicado en la web del TCJ, porque después de eso ejerció un recurso de abocamiento el TCJ en su sala de casación y prácticamente publicó todo el expediente allí en su página web. Él fue sentenciado a 7 años y 6 meses y nosotros apelamos esa decisión, la defensa. Esa Corte de Apelaciones, que sería la instancia superior en la Corte Marcial, anula el juicio porque observa vicios allí y nosotros nos quedamos a la espera de que se constituyera un tribunal distinto y se aperturara nuevamente un juicio que hiciera lo propio. Claro. Es allí cuando intercede el TSJ y ejerce su recurso de abocamiento de oficio. Ahí lo solicitó, ellos quisieron conocer de esa causa y anula esa decisión del mes de julio de anular el juicio. Te hago la cronología. En febrero, la defensa apela la decisión de la sentencia de diciembre de 2020.
En julio viene la audiencia de la Corte de Apelaciones, la Corte Marcial, y anula la sentencia. Pero en septiembre el TCJ se aboca de oficio y anula la sentencia de la Corte de Apelaciones, de la Corte Marcial de Apelaciones, y solo manda a corregir los vicios que originaron ese fallo. Es decir, el TCJ reconoce que la sentencia de diciembre tuvo vicios, también aprovecha y echa mano de algunos errores que tuvo la sentencia de la Corte de Apelaciones, y en base a eso no toma decisión como instancia superior, sino que lo devuelve nuevamente a la Corte Marcial con la salvedad de que debe corregir los vicios que existen. Eso queda allí, en una gaveta. De septiembre para acá han pasado ya más de 6 meses, ¿qué? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses, y todavía no se pronuncia la Corte Marcial. Creo ni siquiera que se ha constituido un tribunal para conocer de esa causa, de esa apelación, claro, que se interpuso, y pronunciarse en torno a esa apelación. Eso es lo que estamos esperando. Y bueno, así nos pasan, claro, los días, pues. En un limbo completamente. Estamos hablando entonces de un juicio que ha estado como una especie de ping-pong y que ahora está absolutamente estancado porque fue devuelto a su lugar inicial, la Corte Marcial, que no se ha pronunciado sobre reestructurar esos vicios o corregir, mejor dicho, esos vicios que se produjeron en el primer proceso. Ahora, Ana, ustedes son de Barinas y su esposo también ha estado en un ping-pong de centros de reclusión, estuvo en La Pica, después estuvo una temporada también al principio en la DGCIN, donde, bueno, ustedes han narrado que sufrió cosas horribles, y ahora está en Ramo Verde. Entiendo que el tema de los traslados, el tema de ver habitualmente a su esposo, pues es muy difícil. ¿Cómo hace una familia que está radicada completamente en Barinas para hacerle seguimiento a un preso que está por decirlo de alguna manera, en Caracas? Yo tengo que llegar. ¿No ve a su esposo, Ana? ¿Cuándo fue la última vez que lo pudo ver? ¿Hace cuánto que no ve a su esposo? ¿Hace cuánto? En diciembre, porque desde el punto de vista logístico, no es fácil. Nosotros tenemos 3 hijos. Y lógicamente, claro, que ir para allá significa no solo que yo lo vea como mi esposo, sus hijos necesitan verlo y compartir con él y pasar tiempo con él. Entonces, los viajes, las planificaciones que yo hago son en familia. En ocasiones me llevo a la cuñada o me llevo a mi suegra, cuando no nos vamos nosotros 4 solos. Pero desde el punto de vista económico y logístico, realmente golpea. Por supuesto que sí. Lógicamente, señora, uno hace lo posible, pero siempre hay limitaciones. Claro, señora, que además de esto, en el periodo en el que su esposo estaba preso, que lo está desde el año 2018, bueno, ocurre todo este tema de la pandemia que prácticamente fue la excusa adicional para aumentar el aislamiento. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes sin poderlo ver? Casualmente yo había pasado los días de carnaval de ese febrero 2020 allá con él y con los niños y con la suegra. Y bueno, a los 15 o 3 semanas el gobierno decreta este cierre, que no se puede viajar entre estados, y bueno, estamos en pandemia, todo el mundo encerrado en su casa, y les viene como anillo al dedo, como tú dices, Daniel, para aislarlos totalmente. Con el tema pandemia, ellos inclusive, nosotros no podíamos ir, pero la DGCIN sí entraba como Pedro por su casa y hacía sus requisas, y inclusive mi esposo y todos los de su celda tuvieron COVID, cosa que, bueno, le puso a uno el alma en un hilo, porque lo que significó este virus en el año 2020 para todos los habitantes de este planeta fue sumamente complejo, sobre todo cuando tú no podías estar con tus familiares ni atender ni ver qué es lo que realmente el paciente como tal tenía, ¿no? O tu familiar estaba padeciendo. Él tuvo COVID en el mes de agosto y se dio cuenta porque preparándose su comida me dijo, oye, tú me mandaste con el familiar. Yo tengo una prima que le llevaba al mercado porque yo no podía ir, una prima que vive en Caracas, y entonces él me dice, tú me enviaste un jengibre y un ajo en polvo. Y le digo, no, eso no era ajo en polvo, eso era jengibre. Y resulta que ni lo olía ni lo podía degustar, pues jengibre.
Nos dimos cuenta cuando me dice Jenny que el jengibre, que era ajo, que me dice mi prima, oye, me mandó unas notas que el ajo en polvo ese no se dio cuenta que no tenía gusto ni sabor porque no determinó el ajo. Claro. Y era jengibre. Entonces, bueno, nos movimos rápidamente para la siguiente visita, pasarle los medicamentos. Claro. Esa situación de aislamiento se prolongó hasta el año siguiente, en el mes de abril. Imagínese. Es decir, que visitas no hubo durante todo el año 2020, y en el año siguiente, en el 2021, en abril, abrieron visitas, pero a través de una cerca. Es decir, ellos podían bajar al pasillo a través de la cerca. En ese abril yo estuve allí en visita. Ya. Y esa situación de la cerca la eliminaron como en octubre del año pasado. Ya, señora Ana Raquel Velázquez, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero quisiéramos indicarle que en efecto seguiremos pendientes del caso de su esposo, el teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, y por supuesto, en caso de que tenga cualquier situación que comentar adicional a este caso en algún momento, por favor, estaremos aquí para atender ese caso. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a la señora Raquel Velázquez, esposa del preso político teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez. Y nosotros vamos al corte y ya venimos con más de este martes de los presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a